Según los cuentos, cuando te encuentras con un genio le pides 3 deseos. Savicevic pidió velocidad, regate y un buen golpeo, pero lo que él no sabía es que con esos 3 deseos, el genio era él. Dejan fue un jugador de ensueño, un mediapunta perfecto, mucha clase, mucha visión de juego y mucho fútbol. El genio, como lo bautizaron en Italia, era un espectáculo, era un jugador de PlayStation y la gente llenaba San Siro para ver su magia. Doble campeón de Europa y uno de los mejores jugadores de la historia, sin olvidar que se quedó a las puertas de ser Balón de Oro. Relájate y disfruta, porque vamos a ver a la perla del fútbol yugoslavo, el genio Dejan Savicevic. Savicevic gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile, Rebisogo, il gol di Savicevic, eccezionale prodezza, ci lascia veramente di stucco. Dejan Savicevic nació un 15 de septiembre de 1962 en Titogrado, ciudad de la antigua Yugoslavia. Desde bien pequeño jugaba en las calles de su barrio con su hermano, hasta que a la edad de 8 años se unió al equipo de fútbol sala de su edificio. Allí jugaba torneos de barrio no oficiales, pero adquirió una gran técnica y toque de balón. No fue hasta que cumplió los 13 años que decidió dar el salto al fútbol 11, cuando se unió al juvenil del Titogrado. Allí tan solo estuvo 2 años, ya que debido a su calidad, un ojeador del Budućnost decidió hacerse con él. Tras una temporada allí con el equipo juvenil y con tan solo 17 años, el primer equipo decidió hacerle un contrato profesional. El joven Dejan tenía una calidad superior a la del resto, y esto hizo que en febrero del 83 debutara en la máxima categoría del fútbol yugoslavo. Sus 2 primeras temporadas allí fueron de adaptación, pero ya en la del 84-85 y debido a la lesión del delantero titular, Savicevic entró en el equipo. Allí se salió, dio un recital de fútbol y le anotó un gol a la Estrella Roja. Lo cierto es que ese partido marcó un antes y un después, ya que a partir de ese momento, el bueno de Dejan se convirtió en la gran estrella del equipo. Temporada tras temporada anotaba goles y daba asistencias, la afición lo quería mucho, y él estaba mejorando muchísimo su nivel, pero en la del 87-88 ocurrió lo más esperado. Los grandes clubes del país querían hacerse con él. El montenegrino de tan solo 21 años estaba en boca de todos. Su fútbol tan exquisito jamás se había visto en la antigua Yugoslavia, así que se pelearon todos por él. Finalmente fue la Estrella Roja, que el 20 de junio del 88 pagaría lo que sería casi $500,000 de euros para hacerse con el joven talento. Aquel equipo venía de conquistar el campeonato liguero, pero no solo eso, ya que era la potencia absoluta del país. Dejan se uniría a un proyecto increíble, donde coincidiría con jugadores como Darko Pancep, Dragan Stojkovic y Robert Prosinecki, donde juntos llevarían al fútbol yugoslavo a otra dimensión. Su primera temporada allí fue difícil, estuvo todo el año en el ejército yugoslavo y tan solo pudo jugar los partidos europeos, y aunque fueron muy pocos, dejó buenas sensaciones. Ya en la del 89-90, y finalizado su servicio militar obligatorio, iniciaría en plenas facultades la temporada con la Estrella Roja, y allí se salió. 17 goles ayudaron al equipo a conquistar 2 títulos, la Liga y la Copa del país, siendo estos sus primeros trofeos como profesional. Tras esa buena temporada, las alegrías continuarían, ya que tras no clasificarse para la Eurocopa del 88, Dejan disputaría su primer mundial, el de Italia. Allí cumplía un sueño, y las ganas eran muy visibles, pero su rendimiento no fue el esperado. No fue titular indiscutible, y pese a que jugó bien en el partido de cuartos ante Argentina, no estuvo acertado. En aquel encuentro ya en la prórroga, Savicevic tuvo la ocasión más clara del partido, y la mandó fuera. Esto supuso que todo se decidiera desde el punto de penalti, donde finalmente Argentina vencería a Yugoslavia, siendo este el final del camino de Savicevic en el Mundial. Tras esa eliminación, Dejan iniciaría su tercera temporada con el Estrella Roja, y esa campaña pudo olvidar lo sucedido con la selección. Esa temporada su creatividad con el balón y su visión de juego lograron su mejor nivel. Compartir centro del campo con Sinisa Mihajlovic hizo que pudiera incorporarse con más facilidad al ataque, y eso hizo que fuera el hombre más ofensivo del equipo. 15 goles ayudaron al club a conquistar una nueva liga, pero lo mejor llegó a nivel europeo, donde para sorpresa de todos, harían algo increíble: ganar la Liga de Campeones.
Aquella generación maravillosa de futbolistas dejó a equipos como el Bayern de Múnich atrás para plantarse en la gran final, donde tras un empate a 0 ante el Marsella de Jean-Pierre Papin, vencerían en los penaltis, siendo este el clímax del fútbol yugoslavo. Tras ese temporadón, Savicevic se convirtió en ídolo y estrella de aquel equipo, pero todavía lo sería más cuando terminó segundo en las votaciones por el Balón de Oro, quedando a pocos puntos de Jean-Pierre Papin. Todos estos hitos hicieron que Savicevic tan solo jugara una temporada más con el Estrella Roja, ya que grandes clubes de toda Europa intentaron hacerse con él, siendo finalmente el Milan el club que pagó 5 millones de euros para hacerse con la estrella yugoslava. Savicevic fue una apuesta personal de Silvio Berlusconi, que lo bautizó como el genio, pero lamentablemente su primera temporada allí fue muy discreta. Capello no contó mucho con él, ya que prefería jugar con un centro de campo más defensivo como Rijkaard, Albertini y en la mediapunta Ruud Gullit. Pero no solo eso, ya que la ley de los 3 extranjeros hizo que Savicevic tan solo pudiera jugar 10 partidos de liga, trofeo por cierto, que terminarían conquistando. Tras esa difícil primera temporada, en la del 93-94 todo cambiaría. Rijkaard y Gullit fueron vendidos, y eso hizo que Savicevic pudiera ocupar la vacante como extranjero. De todas formas, Capello seguía siendo partidario de vender al jugador, pero Berlusconi no lo permitió, y esto hizo que el genio poco a poco fuera demostrando todo su talento. Sí que es cierto que hasta diciembre no se hizo con un puesto en el 11, además de tener varias discusiones con Capello, pero a partir de ese momento, el italiano comenzó a confiar más en él, y esto hizo que con 9 tantos y 8 asistencias ayudara a conquistar una nueva Serie A, y de nuevo el título más deseado por cualquier futbolista, una nueva Liga de Campeones. En aquella competición Savicevic fue importantísimo, pero sobre todo en Milán recuerdan su partido en la final ante el Dream Team de Johan Cruyff. Allí el montenegrino dio una asistencia y anotó el tercer gol del partido con una volea increíble. Finalmente la final terminó con una goleada histórica, 4-0, y con el genio levantando su segunda Copa de Europa, siendo esta la que disiparía todas las dudas de aquellos que criticaban su fútbol. A partir de ese momento, Capello confió más en él. Sí que es cierto que la mentalidad defensiva del italiano seguía quitándole minutos de vez en cuando, pero Dejan fue muy importante para conquistar la Supercopa de Italia y la Copa Intercontinental. Ya en la del 95-96 veríamos una mejor versión de Savicevic, y lo cierto es que esta fue una de las mejores campañas del yugoslavo. Se entendió muy bien con Roberto Baggio, y tras una campaña sin títulos, conquistaron de nuevo la Serie A, siendo este el último título del genio en San Siro. Tras esa campaña, Dejan jugaría otras 2 como Rossoneri, pero estas ya no fueron tan buenas. Tuvo una lesión grave que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante 5 meses, y a partir de ese momento, no tuvo muchos minutos en el equipo. Tanto Arrigo Sacchi como Capello lo dejaron en el banquillo prácticamente en todos los partidos, pero no solo eso, ya que esas 2 temporadas no lograron ningún título. Ya en verano del 98, y tras finalizar su contrato, Savicevic decidió abandonar San Siro para dejar el fútbol con tan solo 32 años. Atrás dejaba 6 temporadas y 7 títulos maravillosos en Milán, club que lo recuerda, por cierto, como un gran jugador, pero también como un futbolista muy irregular. Pero antes de dejar el fútbol oficialmente, acudiría a disputar su segundo mundial, el de Francia, pero esta vez jugaría con la República Federativa de Yugoslavia, es decir, con Serbia y Montenegro. Debido a la guerra de su país, la FIFA sancionó a Yugoslavia durante 6 años sin acudir a ninguna competición, y esto hizo que el genio no pudiera jugar más mundiales. Lamentablemente en aquel torneo el equipo ya no era el mismo, y Dejan no pudo evitar caer en octavos ante los Países Bajos, siendo este su final con la selección. Tras colgar las botas y a los 5 meses sin jugar, Dejan se arrepintió de aquella decisión, así que en enero del 99 decidió fichar de nuevo con el Estrella Roja. Nada más llegar allí fue nombrado capitán del equipo. De hecho, sus primeros 3 partidos allí fueron muy buenos, pero lamentablemente la OTAN atacó a la República Federativa de Yugoslavia, y eso hizo que terminara la liga, y que Dejan decidiera retirarse en otro equipo. Fue así como tras otros 4 meses sin jugar, en junio del 99, fichó por el Rapid de Viena. Allí llegó como estrella mundial, y lo cierto es que las 2 campañas que estuvo allí anotó 20 goles, datos muy buenos para un mediapunta, pero lamentablemente, las lesiones no le dejaron jugar cómodo. Cada 2x3 se lesionaba muscularmente, y cansado de estos problemas, en junio del 2001 y a la edad de 35 años, decidió colgar las botas para siempre.